Buenas noches, don Luis. Buenas noches. ¿Me Excelente. escuchan? Sí, Excelente, excelente. sí. Excelente. Disculpen que tenía dificultad con la conexión porque me podía conectar y verlo a ustedes, pero no podía, no tenía sonido. Pero ya Sí, yo le estamos escuchaba y le a la escuchábamos disposición. nosotros. Un placer, César, saludarle. Igual, Buenas Ángel, igualmente. noches, don Luis. Un gran honor tenerle. Queríamos tenerle como primer invitado este año en el espacio, pero usted estaba como de vacaciones, patrón. así es, así es. Derecho también, todo no puede ser trabajo, Ángel. Don Luis, Ah, el Congreso definitivamente aprobó ayer en primera lectura la ley de fideicomiso público. Por los elementos que involucra, yo estoy convencido de que esta ley, un fideicomiso, implica tocar el presupuesto de la nación, implica tocar la finanza de la nación, la finanza del Estado. ¿No es entonces una ley orgánica, don Luis? Mira, qué bueno que tú tocas ese tema. Discutía con un amigo esta mañana sobre el tema de fideicomiso. El tema del fideicomiso, desafortunadamente, se ha convertido en un tema estrictamente jurídico. Hasta ahora, digamos, desde el punto de vista del gobierno, no hay un solo funcionario del gobierno del ámbito de la administración financiera que haya manifestado su punto de vista sobre este proyecto de ley. Las personas que han llevado la voz cantante desde el punto de vista del gobierno son abogados. Y eso obviamente ha dejado un hueco enorme en la discusión, que a propósito celebro la discusión que hemos tenido sobre esto, porque eso es la democracia. Creo que pocos proyectos de ley, se han discutido con tanta profundidad y diría con tanta participación como este proyecto que cursa en el Congreso. Entonces decía que hay un sesgo jurídico en la discusión, porque la mayoría de las personas tienen un escaso conocimiento de lo que es la administración financiera del Estado. De hecho, para el ciudadano común, eso prácticamente le sonará a algo extraño, la administración financiera del Estado. Y la administración financiera del Estado no es más que el conjunto de normas, principios, órganos, reglamentos que regulan las operaciones financieras del gobierno. Ahí están involucrados, interconectados, y hago la precisión, la aclaración, porque he visto incluso durante los últimos 2 años que de pronto se señalan funcionarios que están involucrados en un hecho, en tal hecho, y yo creo que ahí hay una incomprensión de lo que es la administración financiera del Estado, porque la administración financiera del Estado no es más que varios subconjuntos, varios subprocesos, como es el de presupuesto, el de crédito público, el de tesorería, el de inversión pública, todos los cuales se articulan para formar la administración financiera del Estado, y su propia estructuración lo obliga a interactuar entre ellos. Entonces, todos ellos son un prerequisito de la ley de compra y contrataciones. Si ustedes toman considerando de la ley de compra y contrataciones, si ustedes van al cuerpo de la ley, entonces se van a encontrar que la ley de compra y contrataciones tiene incluso una serie de requisitos, como debe de aparecer previamente en el presupuesto de la nación, el presupuesto general de la nación, una partida para que usted pueda hacer una licitación, para hacer cualquier operación. Si es un financiamiento, ya eso involucra no solamente a presupuesto, sino que involucra también a crédito público, porque todo crédito en principio debería ser autorizado por el ministro de Hacienda, y si es un proyecto de inversión, debería de registrarse en la Dirección General de Inversión Pública, y después del otorgamiento de la autorización por parte de la Dirección General de Inversión Pública, entonces se puede proceder a la licitación. Es un prerequisito, repito, para usted adentrarse en el tema de la aplicación de la ley 340 sobre compra y contrataciones públicas. Entonces, si nosotros observamos el proyecto de ley que cursa en el Congreso, yo decía en un artículo que escribí recientemente, atropella la administración financiera del Estado, se la lleva de encuentro,
porque no la toma en consideración por ningún lado, incluso aspectos sustantivos de la Constitución que dice cómo debe distribuirse el gasto en el territorio, los criterios de eficiencia, los criterios de eficacia que deben de regir el gasto público, tampoco tú lo encuentras presente. Entonces, ahí aparecen además una serie de figuras extrañas y uno se pregunta, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué se persigue con esto? ¿Por qué desconocer 15 años de esfuerzo en el desarrollo de la administración financiera que nos ha colocado como uno de los países más avanzados de la región en materia de administración financiera del Estado, que nos ha permitido tener una transparencia, alcanzar unos niveles de transparencia en la ejecución presupuestaria que es digno de reconocimiento? Señores, el país en materia de transparencia presupuestaria está por encima de muchos países de Europa, pero de países desarrollados con mucho mayor desarrollo económico que nosotros. Y nosotros decimos, ¿por qué entonces tenemos que desconocer todo esto de pronto para aprobar un proyecto de ley de la manera como se ha presentado en el Congreso? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué crear una situación de deterioro institucional como el que se plantea? Ahora, don Luis, yo vi el proyecto que se aprobó y el proyecto tiene un artículo, no sé si es el 21, no recuerdo bien, que dice que los fideicomisos públicos tienen que acogerse a la ley 340 o están regidos bajo la ley 340, es decir, que tienen que respetar los parámetros que establece la ley 340. Eso fue lo que se aprobó ayer. No, dice que se acogerá a los principios de la ley. Y obviamente los principios de la ley hay elementos que son importantes, como son los principios de eficiencia, los principios de eficacia y principios de transparencia. Esos son enunciados, esos son enunciados. Pero son enunciados, esos son enunciados. Recordemos que dice el mismo proyecto de ley que la Dirección General de Compra y Contrataciones aprobará de manera individual para cada fideicomiso el reglamento de compra y contrataciones. Y ahí es donde yo tengo objeción. ¿Por qué tengo objeción? Pregunta que me hago a mí mismo y respondo. ¿Existe un fideicomiso para la compra de bienes y servicios o para la construcción de una carretera o de un puerto? Y yo digo, ¿y por qué ese proyecto no está sometido exactamente a los mismos términos de transparencia y rendición de cuentas que tiene cualquier otro proyecto? ¿Por qué? Porque eso se publica, las instituciones lo publican periódicamente, la Dirección General de Presupuesto publica los desembolsos, usted quiere cualquier información sobre eso y eso es público, quién es el beneficiario, cuánto cuesta, quién lo tiene contratado, incluso recordemos que eso se sube precisamente a la plataforma de la Dirección General de Compras y Contrataciones y eso ahí está a la vista de todo el mundo cuando se hace la convocatoria y ahí mismo también se sube cuando se declara el ganador de la licitación con los montos correspondientes y luego es fácil usted darle seguimiento a los desembolsos que le realiza la institución correspondiente. Entonces, pero también más lejos aún, cuando uno trata de fortalecer institucionalmente un país, uno se va a las mejores prácticas y cuando uno piensa en lo que plantea este proyecto de ley, eso está muy lejos de las mejores prácticas. Esto lo deja a la ley de desarrollo inmobiliario, al artículo de la ley de desarrollo inmobiliario y fideicomiso que se refiere a la rendición de cuentas. Y en términos de transparencia, a la ley de libre acceso a la información. Pero eso no son las mejores prácticas, señores. Estamos muy lejos, muy distantes de las mejores prácticas. Y eso, yo hago la aclaración, podría ser útil, suficiente para ciertos proyectos. Si hay un proyecto público-privado o hay un proyecto público de participación en un mercado competitivo, como es el caso, por ejemplo, del Banco de Reservas, usted podría entender que no se suministra la totalidad de la información que pueda haber en torno a un proyecto porque eso puede afectar la competencia de esa empresa en el mercado, la competitividad, perdón, de la empresa en el mercado. Pero ¿por qué un proyecto de construcción, proyecto de inversión
no es posible que se conozca la totalidad de la información como se conoce para cualquier otro proyecto de ley. ¿Por qué eso tiene que apelar a la ley de Del libre acceso a la secreto. información? Sí. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué tenemos que crear dos categorías de proyectos desde el punto de vista de rendición de cuentas y desde el punto de vista de la transparencia, cuando los proyectos son los mismos y eso es parte del gasto público? Don Luis, en definitiva, con el detalle que usted da magistral de la ausencia del concepto para aplicar los principios de la administración financiera del Estado, ¿se trata de justificar el desconocimiento de que sea una ley orgánica? Por supuesto que sí. Fíjate que eso lo llevan incluso y el órgano rector que busca la superintendencia de bancos. Y yo me pregunto, ¿qué criterio tiene la superintendencia de bancos para establecer criterios de eficiencia y de eficacia, de transparencia y rendición de cuentas en cuestiones en el ámbito del sector público? Un fideicomiso es más que un proyecto financiero, tiene un componente financiero que tiene que ser evaluado, pero va mucho más allá de eso. Un fideicomiso en el ámbito de lo público está sometido a una serie de requerimientos que son muy diferentes, muy distantes de lo que son los fideicomisos privados. Y entonces cuando usted piensa en la superintendencia de bancos como órgano rector, entonces uno dice, no, definitivamente aquí hay una confusión entre lo que es el ámbito público y el ámbito de lo privado. El ámbito de lo público está sometido a una serie de prácticas, a una serie de normativas, de principios que no está obligado el ámbito privado. Y eso se desconoce por completo en ese proyecto de ley. Pero Escúchame César, en ese punto, don Luis, no hay forma de que un fideicomiso público, que involucra bienes públicos, bienes del Estado, no toque el presupuesto de la nación. Por consiguiente, si toca el presupuesto de la nación, de alguna manera debe ser considerado una ley orgánica. Por supuesto que sí. De hecho, voy a citar lo siguiente. Olivo Rodríguez Huertas es uno de los abogados por el que yo siento mayor respeto y sobre todo en el ámbito administrativo. Digo mayor respeto no solamente por su conocimiento, sino también porque creo mucho en la integridad de sus planteamientos. Y él publicó un tuit hoy en la mañana donde recomendaba al presidente de la República que el Congreso simultáneamente aprobara una ley que excluyera a los fideicomisos públicos de la aplicabilidad de la ley de presupuesto, de la ley de crédito público, de la ley de inversión pública, de la ley de planificación, de la ley de compra y contrataciones, porque él entendía que era la única manera de salvar el problema. Ahora, yo quiero que ustedes me digan si eso no constituye un desmonte brutal de la institucionalidad que hemos construido hasta ahora. Totalmente. Léanlo, búsquenlo. Yo exhorto obviamente que lo busquen, que busquen de una autoridad como Olivo las recomendaciones que él le hace al presidente. Y entonces yo le respondía a Olivo, eso podrá salvar el problema legal, pero el problema de la destrucción en términos de construcción de institucionalidad es brutal para el país. Es un salto hacia atrás que estaríamos dando de más o menos 15 años. Pero si alguien tiene oídos para oír y tiene posibilidades de hablarle al presidente, debía orientarle a que no siga escuchando solo las voces de su entorno, que oiga otras voces, porque esa parte me quedó a mí muy clara en la reunión del viernes pasado. Él está convencido, estrechamente convencido a los criterios del entorno de él. Y no puede ser así para administrar un país. Adelante, César. Sí, yo pienso, no sé si estoy equivocado, que la parte de la supervisión de la superintendencia se obvió en el proyecto que se aprobó. Pero mi pregunta está en que exista una ley no implica que todos los proyectos del gobierno van a ser bajo un fideicomiso. Eso probablemente sean proyectos especiales o alguna situación que se dé, pero
lo estamos tomando como que todo lo que va a hacer el gobierno va a ser a través de ese mecanismo. Y yo no creo que sea así. Es simplemente tener una norma. No porque es Pero no hacia es allá que que se se quiere ir, César. No, esto no es porque se quiere, no. Esto se quiere Mira, imponer. yo no Adelante, veo, don Luis. yo no lo veo así. César, mira, el gobierno, lo que uno ha venido observando en los 2 años y tantos meses de gestión, es que tiene problemas para la ejecución del gasto de inversión. Claro. Y anda buscando un bajadero cómo flexibilizar la normativa, porque claramente hay una incapacidad gubernamental para la ejecución del gasto de inversión. Yo te acepto el argumento de que tú dices no todo el gasto se va a ejecutar, y yo te digo, muy bien, perfecto. ¿Y por qué no se establece en la ley entonces los límites y se dice de la ejecución pública solamente podremos ejecutar tanto? O digamos, 0.5% del Producto Interno Bruto anual establecido para ese año. ¿Por qué no se establecen esos límites? Pero todavía más, ¿cuáles proyectos son los que se van a ejecutar? ¿Bajo qué criterio? Porque lo primero que debería exigírsele a un proyecto para que lo ejecute, digamos, se ejecute fuera del ámbito de la estructura gubernamental que le correspondería ejecutarlo, son los criterios de eficiencia y de eficacia en la construcción, de ese proyecto, en el desarrollo de ese proyecto. Y yo te pregunto, ¿se considera eso? ¿Se establece eso como un prerequisito para poder incorporar, para poder aprobar un proyecto, ejecutarlo a través de un fideicomiso? No, no hay ningún criterio de eficiencia, no hay ningún criterio de eficacia, no hay ningún criterio, por ejemplo, de cómo se va a distribuir en términos territorial, pero todavía más. Si fuera un proyecto de participación público-privada, uno se pregunta, ¿pero dónde está la distribución del riesgo, el balance de riesgo, cómo realmente, quién lo asumiría? Eso debería de quedar claro. Nada de eso está claro. Tenemos problemas incluso con un ente que se incorpora ahí de manera subrepticia, que le permite a cualquier entidad pública y en cualquier momento decir que él va a participar de un fideicomiso que ya exista. Y uno dice, ¿por quién va a determinar eso? ¿De dónde van a salir los recursos? ¿Cuáles son los criterios, por Dios? O sea, hay tantas cuestiones, tantas interrogantes pendientes en ese proyecto de ley, hay tantos vacíos, hay tanto desconocimiento que uno dice, no, es que eso no es posible, pero don Luis, excepto que esté dispuesto a dar un salto al vacío desde el punto de vista institucional. pero don Luis, lo primero que hay que separar es el criterio de fideicomiso público del fideicomiso mixto. Son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es Correcto. la convivencia en un fideicomiso, en una alianza pública-privada del gobierno y el sector privado, pero este es un fideicomiso público. Ahora, Correcto. Adelante, adelante, César, escucho. Sí, Luis. Usted tuvo la oportunidad de ser, creo que fue Contralor No, yo fui director general de presupuesto, nada más. De presupuesto. Bueno, dicen la gente de Obras Públicas, que es la entidad que tiene la mayor ejecución en términos de obras públicas. Vi una entrevista que se le hizo al viceministro de Presupuesto. Se le preguntó eso mismo, si había problemas con la ejecución, y él decía que los fondos estaban ahí y que no se habían pagado las ubicaciones porque se hicieron una serie de adendas y que estaban esperando que Contraloría autorizara. Y hasta que Tesorería no la autorizara, no podían desembolsar ese dinero. Pero esas son las explicaciones. Entonces hay que aclarar que también eso se pudo reflejar en la ejecución presupuestaria, ese mecanismo de esperar que la Contraloría diera el visto bueno para entonces hacer los pagos. Ese es el procedimiento normal. Pero perdóname, ese procedimiento es el procedimiento de siempre, César. Eso no ha cambiado. Cuando una institución le requiere, y explico muy brevemente, para que el público televidente entienda cómo funciona esto, el Congreso aprueba el proyecto general de presupuesto y a cada institución le otorga un crédito presupuestario. Ese crédito presupuestario
es como si usted tuviera en una cuenta bancaria un monto que usted va a girar contra él, pero que va a girar contra él siguiendo unos reglamentos y una serie de instituciones que regulan el uso de esos recursos. La primera de ellas es la Dirección General de Presupuesto. La Dirección General de Presupuesto le dice, sí, usted tiene 1.000 pesos aprobados y de eso yo se lo voy a distribuir de esta manera en el primer trimestre, digamos, su gasto va a ascender a tanto y yo lo voy a ir poniendo en la medida en que usted me vaya requiriendo esos montos. Hasta ahí. Luego, la institución hace la orden de pago a quien corresponda y eso, junto con todos los soportes correspondientes, llega a la Contraloría General de la República, que verifica que se han cumplido las normativas referentes a los pagos. Y cuando ellos dan su aprobación, llega a la tesorería y la tesorería no tiene un procedimiento de orden de méritos. O sea, a medida que van llegando, sencillamente, según el orden en que llegan, ellos van pagando, pero ellos ya no pueden detener nada. Es decir, que eso se ha hecho siempre y el problema que se ha visto en el año 2021 y en el año 2022 en términos de inversión pública, que llegan al mes de noviembre con disponibilidades enormes. Señores, al 16 de diciembre, todavía en el ámbito de, en la partida de gasto de capital quedaban 29.000 millones de pesos, 0.5% del Producto Interno Bruto, de una inversión pública que solamente alcanzaba 2.3% del PIB en todo el año. Pero peor aún, ¿de dónde salen los 2.000 millones de pesos que se le han otorgado a la Junta Central Electoral? Y qué bueno que se lo otorgara a la Junta Central Electoral, que yo creo que sí, que era correcto y que lo necesitaba. ¿Pero de dónde? De la no ejecución presupuestaria. Posiblemente, ¿de dónde? De la parte de inversión pública. Pero inversión pública es el tema central para mejorar la calidad de vida de una población que tiene necesidades incontables. Entonces, ese problema hay que resolverlo, pero no podemos resolverlo sobre la base de desconocer la institucionalidad que hemos venido construyendo con tanto esfuerzo durante las últimas décadas y media, porque esas leyes se aprobaron en el gobierno del doctor Leonel Fernández y en el gobierno, en la administración del presidente Danilo Medina, tiene el mérito de que profundizó en la aplicación de ella y alcanzó prácticamente un 85-90% en términos de la aplicación del conjunto de leyes que conforman la administración financiera del Estado. Gracias, don Luis. Un gran placer tenerle en esta escena. Creo que se nos queda un par de temas que vamos a tener que sacar otro momentico en las próximas semanas. Siempre a la orden. Es un placer haber estado con ustedes. El honor es nuestro, don Luis. Vamos a la pausa, regresamos de inmediato.